¿Qué es cultura? Cultura es todo aquello material o inmaterial, ya sean creencias, valores, comportamientos y objetos concretos, que identifican a un determinado grupo de personas y surgen de sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro modo, podemos decir que cultura es la manera como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la parte donde habitamos. Características. Tenemos la simbólica, la aprendida y la compartida. Simbólica. Es donde el individuo crea una cosa dándole significado y valor. Aprendida. Es donde el individuo, con el pasar del tiempo, va incorporando y aprendiendo rasgos culturales mediante el aprendizaje y el uso de símbolos. Compartida. Es compartida debido a que se comunica y practica con otras personas. Además, crea nuevos lazos de amistad entre quienes comparten la misma cultura. Categorías culturales. Primero, etnocentrismo. Actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura. Segundo, relativismo cultural. Es el punto de vista que considera que toda verdad ética o moral depende del contexto cultural en el que se es considerada. Tercero, universalidad cultural. Es la característica de un individuo, objeto o pensamiento por el cual se le considera válido y relevante a nivel mundial. Cuarto, generalidad cultural. En las sociedades puede compartir las mismas creencias y costumbres debido al préstamo o a través de la herencia cultural de un ancestro común. Las generalidades culturales también pueden surgir mediante la invención independiente del mismo rasgo o patrón cultural de dos o más culturas diferentes. Por último, particularidad cultural. Es lo que más o menos distinguen al Homo sapiens de otras especies. Patrones y valores culturales. ¿Qué es un patrón cultural? Es el conjunto de normas que rigen el comportamiento de un grupo organizado de personas. ¿Qué es el valor cultural? Son aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que identifican a una sociedad o grupo de personas. Diversidad cultural. Para la UNESCO es la multiplicidad de formas en que se manifiestan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro de los grupos y sociedades y también entre ellos. La diversidad cultural se manifiesta no solo a través de las diversas formas en las que se expresa el patrimonio cultural de la humanidad, sino que también se va a ver representado por los distintos modos de creación artística, producción, distribución, difusión y disfrute del mismo. En la actualidad vemos que la COVID-19 ha puesto en peligro la diversidad cultural del mundo por los problemas que la misma ha acarreado, pues en estos tiempos de crisis se ha conducido a una mayor concentración y uniformidad de la población. Y dado que el Perú es un país multidiverso, esto realmente resulta un problema. Sin embargo, esta situación de crisis también resulta en una situación de oportunidades, ya que podemos ver que distintas radioemisoras en nuestro país transmiten contenidos como los de Aprendo en Casa en los diversos idiomas o lenguas originarias de las poblaciones internas. Y es que en esta situación de pandemia, la radio y la televisión se han visto involucradas en nuevas estrategias educativas para llevar educación remota a través de los medios tradicionales y digitales. Esta inclusión a la diversidad cultural de nuestro país nos hace ver que en situaciones problemáticas como las que tenemos hoy podemos obtener innovadoras e interesantes propuestas para el desarrollo comunitario de todos los peruanos. Continuamos con la interculturalidad. La interculturalidad debiera ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, valores, conocimientos y tradiciones distintas, orientadas a generar, a construir y a propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias, tanto culturales como sociales. A partir de esta definición, la interculturalidad no significa un problema solamente de las poblaciones o naciones originarias, como equivocadamente se asume hoy en día, sino que es una dimensión social que implica a toda la comunidad, y por ello se plantea que la interculturalidad es una base de la convivencia democrática y la fortaleza de un Estado democrático de derecho.
pues esta significa entre culturas, pero no un simple contacto cultural, sino un intercambio en el cual se establece en términos equitativos y en condiciones de igualdad. Ahora aprenderemos un poco más de la multiculturalidad, pues es la característica de las naciones que tienen múltiples culturas dentro de un mismo territorio. Podríamos decir que es como tener una gran variedad de especímenes dentro de un mismo hábitat. Y ahora, para terminar, pasamos a la pluriculturalidad. La pluriculturalidad se refiere a aquello que se caracteriza por albergar o reflejar varias culturas. Por lo general, la noción de pluriculturalidad se aplica sobre aquellos territorios en los que conviven diferentes tradiciones culturales desarrolladas por varias etnias o grupos poblacionales. La pluriculturalidad en el Perú va a presentar una gran variedad cultural a causa de la mezcla de razas. También presenta muchos idiomas, festividades, platos típicos, creencias, costumbres que son propias de la zona. El Perú es un país pluricultural, ya que en él existen diversas culturas que se distinguen unas de otras. Ya. Ahora, la diferencia entre multi, pluri e interculturalidad. La multi, pluri e interculturalidad se refieren a la diversidad cultural, ¿sí? Sin embargo, apuntan a distintas maneras de conceptualizar esa diversidad y a desarrollar prácticas relacionadas con la diversidad en la sociedad y sus instituciones sociales, incluyendo la educación. Ahora, la multiculturalidad es un término principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Su uso mayor se dan en el contexto de países occidentales, como los Estados Unidos, ¿no? Donde las minorías nacionales, o sea, los negros e indígenas, coexisten con varios grupos de inmigrantes, minorías involuntarias como los puertorriqueños o los peruanos o cualquier persona que vive en Latinoamérica, o sea, que es de Latinoamérica pero está viviendo en Estados Unidos. Todos descendientes de otros países, principalmente europeos, o como en Europa, donde la inmigración se ha ampliado recientemente. La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de un concepto que represente la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos mestizos, y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y recientemente la revitalización de las diferencias. A diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual, en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Ahora, aunque la distinción entre la multi y lo pluri es mínima, lo importante es que el primero apunta a una colección de culturas singulares con formas de organización social muchas veces yuxtapuestas, mientras que el segundo señala la pluralidad entre y dentro de las culturas mismas. O sea, la multiculturalidad normalmente se refiere en forma descriptiva a la existencia de distintos grupos culturales que en la práctica social y política permanecen separados, divididos y opuestos, mientras que la pluriculturalidad indica una convivencia de culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una profunda interrelación equitativa. Y ahora, la interculturalidad es distinta en cuanto se refiere a complejas relaciones, negaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia. La capacidad de actuar, ¿no? No se trata simplemente de reconocer, describir o tolerar al otro, o la diferencia en sí, ¿no? Tal como algunas perspectivas basadas en el marco del liberalismo democrático y multicultural lo sugieren. Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles.
Más bien se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que por medio de mediaciones sociales, políticas o comunicativas permitan construir espacios de encuentro, diálogo y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. A diferencia de la pluriculturalidad, que es un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe. Se trata de un proceso para alcanzar por medio de las prácticas y acciones sociales y concretas y conscientes.